Hola a todos, soy Luis de los Meninos de Sánchez y esta semana te quiero enseñar cómo hacer estos lindos mantelitos utilizando solamente un cuadrito de tela como este que tenemos acá y varias tiras que usualmente son sobrantes que tenemos en nuestros cajones de otros tipos de proyectos que hemos hecho. Así que vamos a ver cómo hacer este lindo mantelito en el tutorial que te traigo a continuación. Así que recuerda suscribirte y vamos a ver cómo hacerlo. Los materiales son muy sencillos y simplemente vamos a necesitar de nuestros cajones de sobrantes un poquito de trozos de tela. Todas estas tiritas que tengo acá miden 2,5 pulgadas de ancho por diferentes largos, han sido sobrantes de otros proyectos y aquí ya tengo escogidas cuáles son las que van a utilizarse en este proyecto de acá. Lo otro que vamos a requerir es un cuadrito de tela que va a ser como el enfoque principal de nuestro proyecto, como este que ven acá de los monitos. Y este cuadrito de tela va a medir 5 pulgadas de ancho por 4,5 de alto. En centímetros, ya les digo las medidas, son aproximadamente 12,7 de ancho por 11,5 de alto. ¿Ok? Las medidas se las voy a dejar en la descripción del video y también un sencillo patrón para los que siguen mi página en Facebook y en YouTube para que lo puedan descargar. Así que este va a ser nuestro principal y lo otro que vamos a ocupar son tiritas de tela que el largo que les digo, el proyecto va a quedar más o menos del tamaño de una hoja de papel carta, entonces busquen que sus tiritas de tela sean más o menos del largo de ese cartoncito, ¿ok? De este papel. Vamos a ocupar exactamente 1, 2, 3, 4, 5 trocitos de tela para este proyecto y lo vamos a hacer muy fácil trabajando sobre la guata y sobre el reverso de una vez con la técnica Quilt as you go. Si ustedes no conocen esta técnica, hay varios videos en mi canal sobre ella, incluso unos individuales muy bonitos que los pueden ver en la información que pueden encontrar aquí arriba. Y en esta técnica, conforme vamos cosiendo nuestros trozos de tela, vamos a ir acolchando de una vez. Entonces, esto es algo muy útil de aprender en el mundo del patchwork. Así que lo primero que vamos a hacer es tomar nuestros materiales. Aquí tengo, como les dije, el tamaño es más o menos de una hoja tamaño carta, así que asegúrense de tener su tela de reverso, en este caso esta es la que voy a utilizar, su guata, que aquí incluso utilicé trozos sobrantes de guata que los uní con un zigzag, acá de esta manera, y nuestro molde, por así decirlo, que va a ser la hoja de papel. Lo primero que vamos a hacer es, para trabajar sobre una superficie relativamente homogénea y no torcernos a la hora de ir cosiendo, es que vamos a tomar un pilot, ojalá un pilot que se pueda desaparecer. Aquí para efectos del tutorial voy a utilizar este pilot y vamos a marcar una escuadra, por así decirlo, tamaño. Lo que voy a marcar es el ángulo recto de la esquina donde quiero que quede mi cuadrito de tela focal, es decir, los monitos o en mi caso esta tela roja de perritos. ¿Ok? Entonces voy a trazar acá, esto me va a servir de guía para que no se me desordenen y voy a tomar entonces esta tela, la voy a colocar acá, como lo ven, de esta manera y ya puedo empezar a coser el resto de piezas. ¿Ok? Siempre vamos a tomar alfileres y con los alfileres vamos a ir colocándolos para que no se nos muevan las capas. Aquí voy a prensar las 3 capas de tela, entiéndase la guata, el reverso de la tela y mi frente. ¿Ok? Entonces aquí tengo esto, como pueden ver, los alfileres aquí atrás y voy a tomar el primer color. Entonces un consejo que siempre les doy es traten primero de acomodar sus telas en el orden que les gustaría verlo, ¿verdad? Esto es algo que ustedes pueden decidir cómo quieren acomodar las telas. Me parece que este es un orden bonito, ¿ok? Pues ya sé en qué orden quiero mis telas. Así que voy a empezar siempre por el sector inferior. Entonces voy a colocarlo así, de esta manera, viendo hacia arriba, ¿ok? Y acá voy a hacer un poquito de trampa. Voy a marcar dónde empieza y dónde termina el cuadrito rojo. Porque en esta técnica de Quilt as you go, sí necesito coser y terminar mi costura exactamente donde inician y terminan las piezas. Así que por eso marco acá y marco acá. Voy a ir a la máquina de coser, a coser con un cuarto de costura sobre esta línea, haciendo retroceso al principio y al final. Recordemos que podemos aplicar alfileres, no hay ningún problema. Vamos a colocar alfileres si fuera necesario para que la pieza de tela no se nos mueva de donde la queremos. ¿Okay? Aquí sí podemos solamente
tocar la primera parte. Eso sí, recordemos, vamos a coser desde donde marcamos que inicia y termina nuestra pieza de tela haciendo retroceso. Acá traigo mi pieza completa, tengo la máquina de hilo blanco, esto para que ustedes lo puedan apreciar. Sin embargo, lo recomendable sería utilizar el mismo hilo que voy a utilizar en mi reverso, ¿verdad? Para que la tela, para que no se note. Aquí lo que voy a hacer es, si pueden ver, acá tengo marcado donde inicia la tela roja con el pilot, y justo ahí es donde voy a meter la aguja con un cuarto de costura, un cuarto de pulgada, ¿okay? De margen de costura. Un secreto para esta técnica también es siempre sacar nuestro hilo inferior, metiendo y sacando la aguja, y jalamos el hilo de abajo hacia arriba. Una vez que lo tenemos aquí arriba, bajamos de nuevo, usamos una puntada de más o menos 2 de largo, 2 milímetros, cosemos unas 3 puntadas adelante y retrocedemos 3 puntadas. ¿Ok? Una vez hecho esto, vamos a coser la pieza de lado a lado con las 3 capas hasta llegar a la marca que hicimos. Ahí vamos a retroceder y cortamos. ¿Ok? Entonces, vean qué bien que vamos de una vez trabajando todas las capas de tela. Y si quito los alfileres, van a ver aquí en el reverso cómo hicimos nuestra primera costura. Acá la pueden ver. La primera costura con su retroceso, su final. Vamos a ir cortando los hilitos para ir trabajando limpia esta técnica. Y ahora vamos a ir de nuevo a nuestra mesa de trabajo. Acá tengo la pieza ya con la costura, como pueden ver. Y lo que voy a hacer será doblarla hacia abajo, así, de esta manera, y marcar con la uña ese doblez. ¿Ok? Así. Ahora voy a tomar mi regla. Pueden utilizar un lápiz mecánico, como este, un lápiz normal, y van a cortar en línea con lo que es su proyecto. Acá. ¿Ok? Si queda un poquito más largo, no importa. Esto va a quedar completamente escondido, pero es para que, si esta pieza fuera más larga, puedan utilizarla en otras telas, en otros proyectos. ¿Ok? Entonces ahora sigo con el otro trocito de tela, que es este. Voy a colocarlo cara hacia abajo sobre la tela que ya tengo acá. Puedo salirme un poquito, no importa. Perfectamente, aquí lo importante es que estemos bien alineados. Nuevamente coloco los alfileres o los que sean necesarios para sostener la pieza en su lugar. Acá y acá. Y ahora recordemos que debo marcar la pieza. Y la vamos a marcar nuevamente donde las telas, acá, donde inicia la tela roja. Para eso también tengo esta línea acá dibujada. Y donde finaliza la tela morada. Entonces vamos a ir a la máquina de coser. Voy a coser de acá a acá, haciendo retroceso al principio y al final. Nuevamente. Una vez hecho ese corte, ven acá como en el reverso vamos haciendo, ¿verdad?, las costuras. De una vez va quedando acolchada nuestra pieza. Y lo que vamos a hacer es continuar este mismo ejercicio. Otra manera de cortar las piezas es doblándolas hacia atrás justo donde terminan. Así, de esta manera, asegurándonos que queden bien dobladas. Y con nuestra tijera, metiéndola y cortando sobre ese pliegue. Esa es otra manera de cortar estas piezas rectas. ¿Okay? Entonces ahora doblamos con nuestro dedo y la uña de esta manera. Ven que aquí ya se nos va de una vez la pieza acomodando. Vamos a irla trabajando suavemente. Ahora vamos a utilizar la otra pieza aquí abajo. Nuevamente la colocamos sobre las demás piezas. Vamos a colocar alfileres. Cosemos con un cuarto de costura en el borde de acá. Luego abrimos y ya tenemos casi listo nuestro mantelito. Ahora solo falta la última pieza. Nuevamente, esta pieza va de este lado. Lo voy a colocar aquí y vamos a coser de la misma manera que hemos venido haciendo. Cosemos
y abrimos. ¿Okay? Igual vamos a cortar nuestra pieza de la misma manera que hemos venido haciendo. Recordemos que esto simplemente doblamos sobre la línea recta y podemos cortarlas sin miedo. ¿Okay? Entonces acá tenemos, podemos llevar esto a nuestro planchador, plancharlo para que las líneas se marquen un poquito mejor. Y una vez que lo tengo, ya listo, voy a tomar mi molde que les dije iba a ser una hoja de papel tamaño carta. Voy a colocarla sobre la pieza que ya tengo acá y voy a tratar de marcar el borde, ya sea utilizando una regla o un lápiz, la misma hoja, para que me sirva de guía. Y lo que voy a tratar de hacer con esto es coser una pequeña costura a todo alrededor para que las piezas queden ya completamente adheridas y poder recortarlo al tamaño que quiera. ¿Ok? Para esto, si ustedes gustan, pueden colocar también alfileres, si no quieren que, por ejemplo, acá en este borde se les mueva la pieza. Una vez que estamos en esta fase, vean que ya hice la costura a todo alrededor. Vean que las costuras de cada uno de los tiritas de una vez me acolchó el proyecto. Así que si quisiera dejarlo así, sin ninguna puntada decorativa, perfectamente podría. Simplemente con las líneas rectas que ya quedaron ahí. En esta técnica algo a considerar es que siempre se nos van a traslapar un poquito acá las costuras. Eso es algo inevitable en la técnica Quilt As You Go, pero es parte de lo que vemos aceptable. ¿Okay? Entonces ahora, si ustedes quieren, pueden utilizar cualquiera de las técnicas que hemos aprendido en tutoriales anteriores. Esto se los dejo acá en la i de información para utilizar cualquier puntada que quieran. Vean que aquí pueden hacer líneas, pueden hacer zigzags, pueden utilizar Quilt in the Ditch, que es decorar con puntadas de su máquina de coser. Pueden hacer Free Motion, que es acolchado a mano alzada, para decorar esto que está acá. También hay otro video donde les enseño a que pueden utilizar las figuras que ustedes las traen para acolchar. También lo van a ver acá en ahí de información desde YouTube. Y todo esto les va a servir para decorarlo. Una vez que lo tenemos acolchado, si quieren hacerlo con alguna de las técnicas de quilting, lo vamos a recortar y vamos a proceder a pegar el bies. Para recortarlo, pues vamos a utilizar de preferencia una regla bien grande, cuadrada, ojalá que nos permita de una vez hacer este corte lo más recto posible, sobre todo con este ángulo de acá. Si solamente tienen una regla rectangular, pues de la misma manera, una regla rectangular también podemos hacerlo, como esta de acá, ¿verdad? Donde nos alineamos con este margen y cortamos por partes, ¿ok? Yo lo voy a hacer con esta regla más grande, ya que se me es más fácil. De esta manera, recortando primero un lado, ahora el otro, y luego simplemente giro mi pieza a donde me sea fácil. Y aquí, si ustedes quieren un tamaño específico, pues pueden utilizar la regla para orientarse, o simplemente se dejan llevar por lo que la tela les esté marcando y a partir de ahí hacer el corte lo más recto posible. ¿Okay? En este caso no me quedó de 8:30, sino que me quedó de 8:15, pero perfectamente puedo trabajar con eso. ¿Okay? Entonces aquí simplemente recorto el excedente y vean qué lindo que me queda ya este proyecto listo nada más para colocar lo que es el 10 o el borde acá alrededor. Y bueno, ya con el 10 puesto alrededor, así nos ha quedado este mantelito. Pueden ver cómo queda también el reverso. Y ya tienen dos técnicas para hacerlo. La técnica Quilt As You Go, donde puede ser
Así de sencillo para principiantes, o si ya tienen un poquito más de experiencia en el quilting, pues pueden utilizarlo perfectamente con sus puntadas de acolchado favoritos para hacer este sencillo proyecto y regalarlo. Así que bueno, espero les haya gustado. Déjenme sus comentarios, recuerden que pueden dar super gracias, pueden suscribirse al canal para tener contenido exclusivo de pago y los espero en un próximo tutorial. Hasta luego.